Es el primer directo que hago en este canal, en este humilde canal. Lo que intentamos es, pues, con las oraciones que nos ha dado durante siempre nuestro Señor Jesucristo y a través de sus enseñanzas, pues intentar cambiar un poquito lo que nos rodea. Voy a cambiarme de gafas. Es un canal humilde. Somos un canal humilde. Hay otros canales por ahí, pues, que emiten como grandes producciones, pues, los evangelios, los salmos, cosas de la Biblia, con muchos dibujos, muchas imágenes, mucha inteligencia artificial. Yo desde un principio siempre he intentado que el canal, pues, sea lo más casero posible. Creo que ya tenemos 1000 seguidores. No sé a cuántos llegará pues, esta misión. Espero que, aunque en un momento inicial no haya mucha gente conectada, pues por lo menos, ya que he tenido hoy la fe de hacer esto por primera vez. Por cierto, que yo veo en otros sitios, pues, se ponen filtros y cosas de esas, pero yo aquí no veo nada para ponerlo. Bueno, yo lo aprenderé con el tiempo. Pues el motivo principal de este canal es intentar transmitir desde la fe que podamos tener, o desde la fe que nos fue enseñada, o desde aquellos como nosotros que no somos ni curas, ni párrocos, ni nada de la iglesia, transmitir al mundo un poquito más de amor. Como sabéis, la sociedad de hoy en día va en declive. Lo que más reina es la avaricia, lo que más reina es el odio, la envidia, el dinero, el no cuidar a tu prójimo. Tampoco que hagamos cosas que nos desfavorezcan, pero por lo menos tener un poquito de fe. Yo tenía una luz por aquí. Vaya. Se me ve peor. Yo creo que la voy a apagar. Así estamos un poquito mejor. Bueno, pues como os decía, estoy emitiendo hoy aquí un poquito con la intención de que en algún momento, pues, alguno de ustedes se quiera unir y verlo de vez en cuando, porque las oraciones que podemos decir nos pueden ayudar a que en algún momento de debilidad, no porque seamos y estemos metidos directamente en cosas de la iglesia, sino nosotros como seres humanos, con nuestra energía, todos tenemos nuestro poder y todos tenemos nuestra fe, todos tenemos algo interno que no sabemos utilizar. Yo con el tiempo me he dado cuenta de que eso es debido a la sociedad que nos rodea, que va simplemente a lo que va. A quien tiene más dinero, a quien no tiene más dinero. En este canal, pues, lo que he querido hacer, aparte de dedicar, vosotros también os habrá pasado en algún momento, lo que he querido es intentar, pues, a través de la oración y del poder que Dios y el Creador, o la energía que nos creó, nos ha dado a cada uno, pues por lo menos intentar ponerla en
en uso, porque hay muchos de nosotros que no creemos ni en nosotros mismos, y el poder realmente lo llevamos interno. Pero ¿cómo aprender todo eso? Ay, qué difícil. Bien de científicos por ahí en los canales intentando hacernos poderosos con palabras, haz esto, di esto, haz las cosas así, haz las cosas así. Pero qué difícil es llegar a un momento en que podamos conseguir que algo de lo que nosotros tenemos dentro pues nos pueda servir y nuestra energía nos pueda servir en nuestro favor. Me cambio las gafas. Ya veis que el canal, esto no es un canal de ricos, es un canal simplemente de casa. Tengo a mi Cristo aquí, que lo veis, que tiene casi 60 años de existencia. Estoy en mi alcoba, en mi habitación. Y siempre que creo los vídeos de rezo lo hago con la fe de que en algún momento pueda servir para ello. Muchos me preguntan que de dónde emito desde España, pero no España, emito desde las Islas Canarias. Las Islas Canarias son 8 islas que están a la izquierda de África, pero pertenecemos al Reino de España. Yo estoy específicamente en Tenerife y ya os digo que la ilusión que he tenido siempre al crear este canal es daros fuerza. Hay muchas veces que cuando grabo, sobre todo ahora últimamente, los salmos, me he dado cuenta de que escogiendo al azar cualquiera de ellos, nos habla de cosas que nos están pasando hoy en día, porque en realidad la vida se está poniendo muy mal. No sé si los mandos, si los gobiernos nos están engañando de verdad. Yo pienso que hay parte de eso, de meternos miedo en cosas. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros estamos creados. La Iglesia dice imagen y semejanza de nuestro Creador universal. De que hay historias de que no provenimos simplemente de algo carnal, sino que ya antes de llegar aquí, pues ya hemos decidido nosotros mismos en el otro lado, pues dónde venir, con quién estar y qué es lo que debemos hacer en esta vida. Y las cosas que nos llegan están ya preparadas para que nos llegue. Y sí, yo creo que podemos en algún momento cambiarlas. Pues nada, como os decía, el canal está hecho con fe. El que quiera verlo, que lo vea. Ya se han unido varias personas y ya otros se han ido, pero bueno, no importa. Yo voy a leer algunas oraciones y las voy a leer dedicadas a vosotros. Sé que en cualquier momento en que veáis este vídeo os puede servir para daros fuerza. Tengo conmigo como con mi rosario, que me da mucha fuerza, energía y me da protección. Ya sabéis que el rosario es mucha protección, la llave de San Benito y todas esas cosas sirven para poder protegernos del mal. Igual que otros hablan de la sal, del romero, la salvia, todas esas cosas. Parte de ello hay en realidad. Pero bueno, ya eso hay otros expertos que os pueden decir, aunque yo también os puedo asesorar en cualquier momento, si así queréis. Vamos a empezar con una lectura de la Biblia que voy a escoger al azar. ¿Vale? Voy a escoger al azar y espero que os sirva a muchos de vosotros para poder conseguir más tranquilidad en vuestras vidas. Y entonces, lo primero que voy a hacer es escoger un salmo.
Y voy a escoger los dos salmos más importantes para mí, que son los que me han ayudado. Y seguro que los has oído. Vamos a leer primero, aquí en directo con todos vosotros, el fantástico Salmo 23. Este os puede ayudar para mucho. Jehová es mi pastor, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el Salmo 23, que lo podéis escuchar y repetir cada vez que queráis para que os ayude en las cosas malas que os puedan ocurrir. Y vamos a leer el Salmo 91, que es otro de los salmos fuertísimos. El Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Es muy fuerte y os puede ayudar. Recordad que lo podéis ir parando en algún momento, podéis guardar el vídeo, recortarlo, o ir leyéndolo y diciéndolo a la vez que yo lo voy nombrando. Por eso lo voy a ir haciendo poquito a poco, para que podáis ir repitiéndolo si queréis. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo de... Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Estamos leyendo el Salmo 91, de gran potencia para ayudarnos en nuestro camino en esta vida, donde todo es envidia, odios y rencores en todo el mundo. Tenemos que intentar luchar contra todo eso desde nuestra fe como simples humanos. Yo no soy cura, yo no soy párroco, soy una persona normal y corriente. Continúo. Escudo y adarga en su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y ahora al azar, para aquellos que me estáis viendo, espero que os sirva. Voy a escoger otro. Como por ejemplo, no sé, este que he oído que es muy bueno. El Salmo 123. Plegaria pidiendo misericordia. Acuérdense, yo no soy ningún
un cura, no soy párroco, no soy obispo, no soy nada. Soy un simple ciudadano que tiene este canal humilde para que puedas por lo menos repetir estas oraciones que son los salmos y que te puedan servir en cualquier momento para ayudarte en cualquier problema que tengas. Sé que te pueden ayudar porque tengo fe en ello y tengo algo dentro de mí que ayuda a las personas. Repite si quieres poco a poco el salmo o guarda el vídeo. También te puedes suscribir al canal y así en cualquier momento puedes escuchar cualquier oración, que son muy buenas, aunque sea escuchar una oración al día. Eso no te quita tiempo. Salmos 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Aquí finaliza. Y ahora al azar, yo no sé cuántos, hay bastantes salmos. Voy a escoger otro salmo. Y es este, el Salmo 60, pidiendo ayuda contra el enemigo. Este nos puede ayudar mucho. Acordaos, podéis repetirlo, darle para atrás al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para que en cualquier momento os llegue una oración que os pueda ayudar. Yo no gano dinero con este canal, lo hago por fe, dedicado a mi mamá que falleció y la quería mucho. Falleció en la época del COVID. Y todavía tengo mucha rabia en ello por la forma en la que fue. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que vencen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y oye. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Con el tiempo me he dado cuenta, yo hace unos meses, pues siempre antes de dormir, pues rezaba algún Padre Nuestro, alguna cosa. Y hace unos meses hacia acá, rezo un trocito del Evangelio. Y es lo que voy a hacer ahora. Continuando con este vídeo, que esperemos que pueda llegar a muchas personas, sobre todo para que os pueda ayudar. Me da igual que no lo vea. Lo hago con todo el amor. Sé que no soy una gran figura. Yo creo que se oye bien y nos puede ayudar a todos. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de Pascua, fue Jesús a Betania,
donde Lázaro había muerto y al que resucitó Jesús. Preparándole allí una cena y Marta servía. Lázaro era uno de los comensales. María tomó una libra de ungüento de nardo elegido de gran valor y con él ungió los pies de Jesús y con los cabellos de su cabeza enjugó sus pies. La casa quedó llena de la fragancia del ungüento. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, que era el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios para darlo a los pobres? Dijo esto no porque le preocuparan los pobres, mas porque era ladrón. Y como era el encargado de la bolsa, llevaba lo que en ella se echaba, y dijo Jesús: dejadla que lo emplee para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Supo una gran multitud de judíos que estaba allí y vinieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Es palabras de Dios. Evangelio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es conveniente recordar todo lo que Él pasó por nosotros. Jesús pasó mucho por nosotros y yo creo en su persona como hombre. Yo no soy cura, yo no soy un párroco, yo no soy sino una simple persona que lee estas cosas para poder ayudaros a vosotros, que siempre es necesario alguna pequeña oración. Y siempre os podéis suscribir y estar ahí. Jesús fue según su costumbre al huerto de los olivos, y le siguieron también sus discípulos. Llegado a aquel lugar le dijo: orad para que no caigáis de tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra. Hincado de rodillas Jesús oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vino un ángel del cielo para confortarle, y entrando en agonía oraba, y vínole un sudor hasta el suelo, y levantándose de la oración llegó a sus discípulos, a quienes encontró dormidos por la tristeza, y díjoles: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó la turba, yendo a su frente uno de los 12, llamado Judas, y se acercó a Jesús para besarle. Mas Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, le dije: Señor, ¿echamos mano a la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del príncipe de los sacerdotes y le cortó la oreja derecha. Tomando Jesús la palabra, dijo: basta ya, dejadlo. Y tocando la oreja del herido la curó. Dijo Jesús después a los: ¿habéis salido armados con espadas y palos como contra un ladrón? Aunque cada día estaba con vosotros en el templo, nunca pusisteis la mano sobre mí, mas esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro, con todo, seguía desde lejos. Había fuego encendido en medio del atrio y estaban sentados en derredor, y Pedro se sentó también entre ellos. Al verle una criada sentado a la lumbre, le miró atentamente y dijo: este estaba bien con él. Pero él lo negó, diciendo: no le conozco, mujer. Poco después, también eres de ellos.
Pedro dijo: oh hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro insistió diciendo: en verdad que éste estaba también con él, porque también es Galileo. Dijo Pedro: hombre, no sé lo que dices. Y al instante, estando aún hablando, cantó el gallo. Y vuelto el Señor miró a Pedro. Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes que cante el gallo 3 veces, me negarás. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Los que custodiaban a Jesús se mofaban de él hiriéndole, y le vendaron los ojos e hirieron su rostro. Adivina, ¿quién es el que te ha herido? Y decían muchas blasfemias contra él. Congregaron los ancianos del pueblo y los príncipes, los sacerdotes y los escribas, y le llevaron a su tribunal y le dijeron: si tú eres Cristo, dínoslo. Él les dijo: si os lo dijere, no me creeréis. Si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero pronto el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron entonces todos: ¿luego tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió: vosotros lo decís, yo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Oído de su boca. Y levantándose aquella multitud, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: alborotando nuestra nación y vedando pagar tributos al César, y diciendo que él es el Cristo Rey. Pilato le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que respondió él: así es, como tú dices. Pilato dijo a los príncipes y al pueblo: yo no hallo delito alguno en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: tiene alborotado al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí. Pilato, oyendo Galilea, preguntó si aquel hombre era Galileo. Y cuando supo que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que días estaba también en Jerusalén. Alegróse mucho Herodes al ver a Jesús, pues hacía mucho tiempo que deseaba verle, por las muchas cosas que había oído de él, y esperando que haría algún milagro en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero él no respondió palabra. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas diciendo: quita a este y suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado por una sublevación ocurrida en la ciudad y por un homicidio. Pilato volvió a hablarles de deseo de librar a Jesús, pero ellos clamaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Él, no obstante, por tercera vez dijo: ¿qué mal ha hecho el hombre? Yo no hallo
la gritería. Al fin Pilato accedió a su demanda y dio libertad, como pedían, al que por homicidio y sedición ha sido encarcelado y entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Es triste lo que pasó aproximadamente. Os voy a leer el Salmo número 5 para que os ayude a protegeros y con ello finalizamos el directo. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Dios Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Familia, gracias a todos los que me habéis visto. Recordad que esto es un canal humilde, que yo no tengo ninguna atrayente físico como para que me estéis viendo, pero bueno, si queréis un poco de fe y tener a alguien cerca, pues aquí estoy. Gracias por haber estado ahí, gracias por haberos unido. Esperamos que el vídeo llegue a mucha gente. Recordar que nunca está de menos, y además el oír alguna oración